Buenas tardes, Dios los bendiga. Vamos a iniciar el estudio de el segundo libro de Discipulado, formando un carácter cristocéntrico. Y hoy vamos a tener tres lecciones. Vamos a orar para que demos inicio. Vamos a pedirle al pastor Josué Ospina que haga la oración de iniciación. ¿Está Josué por ahí? Sí, pastor, aquí estoy. Ok, haga la oración. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar, Dios mío, gracias porque tú nos has llamado para prepararnos, Señor, para convertirnos, Señor, en verdaderos discípulos, Señor. Y entre esto, Padre, entra la preparación también. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de hablar del carácter, Padre. Y te pido que en nombre de Jesús que uses a mi hermano Isaac, Padre, para que pueda comunicar el mensaje de tu palabra y nosotros también darnos sabiduría para poder entender lo que quieres decirnos, Señor. Hoy oramos y te damos las gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, recuerden que en el libro número 1, en la lección número 2, Soy hijo de Dios, donde enseñamos las características de los hijos de Dios y de los hijos de los hombres, estudiamos una característica de los hijos de Dios es caminar con Dios, caminar con Dios, que es andar en el camino del Señor, es seguir a Cristo. Y este libro, el propósito de este libro es ayudarnos a caminar con Dios, enseñarnos a caminar con Dios. Porque el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice, estarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Para poder andar juntos, tenemos que ponernos de acuerdo. Y para poder caminar con Dios, que es andar juntos con Él, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Pero nosotros entendemos que Dios no se va a alinear a nosotros. Dios no se va a alinear a nuestro pensamiento. ¿Ve? Nosotros tenemos que alinearnos a Dios, nosotros tenemos que ajustarnos a Dios. Dios no va a pensar como nosotros tenemos que pensar como el Señor. Entonces, si para que dos personas puedan andar juntos, tienen que ponerse de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo, tienen que tener una misma manera de pensar, un mismo modo de pensar. Tienen que tener una misma perspectiva de la vida. Entonces, este curso o este libro nos va a ayudar a nosotros entender, conocer la perspectiva de Dios, el pensamiento de Dios, para que entonces nosotros podamos alinearnos, ajustarnos a Dios. Yo quiero que alguien busque el libro de Filipenses capítulo 2 y lea el versículo 5. Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ahí Filipenses, este es un himno. Y dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La traducción ahí correcta es, haya en ustedes el mismo modo de pensar que hubo en Cristo Jesús. Entonces, si usted lee ese himno de Filipenses capítulo 2, usted va a ver cómo el Señor se despojó de su gloria, usted va a ver el pensamiento de amor, usted va a ver el pensamiento de humildad, usted va a ver el pensamiento de siervo, usted va a ver el pensamiento de obediencia,
o usted va a ver el sentir, vamos a verlo como el sentir del amor, el sentir de la humildad, el sentir de la obediencia, el sentir del servicio, o sea, esa manera de pensar, así como el Señor se despojó de su gloria, así nosotros tenemos que despojarnos de nuestras posiciones, a veces de nuestros títulos, ¿verdad? Y para hacernos semejante, igualarnos o ponernos en la misma condición de otros, de los otros, para poder elevarles, ayudarles, levantarles. Así como el Señor fue obediente hasta la muerte, entonces nosotros tenemos que ser obedientes. Así como el Señor amó, nos amó, así tenemos que amar nosotros. Así como el Señor tomó forma de siervo, entonces nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento, como dice esa frase en algún otro texto de la Biblia. Entonces, el propósito de este libro, de este curso, es ayudarnos a ver cómo piensa el Señor, y eso es los valores espirituales, lo que nosotros conocemos como los valores espirituales. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a que sea transformada nuestro entendimiento. Como dice Romanos 12:2, no viváis en conformidad a este mundo, sino ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, a través de estas dos lecciones, el propósito es que eso renueve nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y entonces de esa manera nosotros podamos caminar con Dios, aprender a caminar con Dios o mejorar, si ya estamos caminando con Dios, mejorar nuestro caminar con Dios, ajustarnos a Dios, porque cuando dice andarán dos juntos, si no se ponen de acuerdo, usted sabe que a veces uno jala para un lado, como dice la gente, otro para otro. Entonces, si estamos pensando diferente, uno va en una dirección, otro otra, si no vamos a avanzar. Entonces, para avanzar bien en nuestra vida cristiana, tenemos que aprender a caminar con Dios. Y espero que cada una de estas lecciones nos ayude a eso. ¿Ok? Entonces, así vamos a empezar la primera lección, que va a estar a cargo de la hermana Luzmila. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, hermana. Hola, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, en primer lugar, dándole gracias a Dios porque bueno, me ha permitido hoy iniciar esta serie de exposiciones, hablar un poco sobre el amor y lo que el hermano ha destacado en este libro que el Señor le guió a escribir, y de verdad felicitarlo por ser multiplicador de esa gran bendición que Dios le ha dado, como es el don de la enseñanza. Entonces, bueno, como tengo entendido que el asunto es de 20 a 25 minutos, voy a entrar directo a hablar sobre el tema del amor. Para eso también le pedí a la hermana Suberli si está en línea para que me confirme, por favor. Ella me va a estar ayudando el día de hoy con la Sí, hermana, por aquí estoy. Ok, ella me va a estar ayudando esta tarde en algunas citas bíblicas, por supuesto, Eleazar, no tanto irme, ya el libro ya lo leí, pero sí usar la técnica del resumen, de parafrasear algunas cosas por cuestión del tiempo, ¿ok? Entonces son algunas citas que vamos a tocar y vamos a hablar del amor, de un tema tan hermoso como es el amor. El amor, lo comentaba yo con mi amor de esposo aquí, y nosotros llegamos a la conclusión que el amor es una persona, ¿no? El amor a quien nosotros los cristianos nos referimos, porque en la Biblia, cuando nos instruye en este asunto
de tener un carácter cristocéntrico, se refiere a que nosotros dejemos fluir el carácter de Cristo en nuestras vidas, en nuestro diario andar, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso debo hablar un amor al cual se refiere este libro cristocéntrico en carácter. Y estamos hablando, quisiera hablarle del amor ágape, que es el amor de Dios. Este amor, pues, que fue empleado, fue difundido, fue enseñado por los discípulos del Señor. Dicen que fue muchos hablan de que venía del griego, eso del ágape, el amor incondicional, el amor que no pide nada a cambio. Ese amor que todo lo sufre, que más adelante vamos a estar quizás leyendo en la carta de primera a los Corintios que escribió el apóstol Pablo. Pero quería hacer mención también para que entremos en contexto en ese amor, el amor de Dios, ese amor divino, ese amor fraterno, hablar de los otros tipos de amor, el amor que la parte griega del principio decía el amor filio, que se decía o se dice que es el amor entre amigos. Era el amor basado en el afecto mutuo, que sé que una persona en un momento me dijo que si tú no compartías con una persona no podía nacer un sentimiento de amistad, de que cuando a la persona le ocurriera algo, pudieras sentirlo en tu corazón, porque este amor filia se refiere a ese amor de amistad, a ese amor que se cultiva del día a día, del yo compartir con mi hermano, con mi familia, con un conocido, y a partir de ahí nace ese sentimiento. Está el otro amor, que es el amor eros, ¿verdad? Que es el amor entre, esa atracción que puede haber entre dos personas, ese amor romántico, por llamarlo de alguna forma, dentro de lo que estamos conversando para no irme más a profundidad, pero está ese amor que solamente puede venir de Dios y que fue implantado en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Esas lecciones anteriores, porque venimos en secuencia, ¿verdad? Y dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, también pueden las personas a relacionarse con empatía, cooperación y comprensión. Ese es lo que el pastor acaba de decir en su introducción, pero además el amor es un fruto, hablando bíblicamente, se refiere a las cualidades o virtudes que se manifiestan en la vida de una persona transformada por el Espíritu Santo, que es ese amor que está ya escrito, que dice el libro de Gálatas 5, 22 al 23, un amor basado en principios cristiano porque somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y no un amor emocional. Refleja en nuestras vidas en Cristo Jesús. Entonces, bueno, de ese amor, el pastor en su libro inicia su desarrollo tocando cuando el Señor se les aparece ya. Vamos a hacer un retroceso aquí para leer Efesios 5:2. Hermana Suberlis, si puede por favor leer Efesios 5:2. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Y andad en ¿Me amor, escuchan? como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y andar en amor. Cuando Pablo escribía esta carta a los Efesios, él le venía dando una serie de instrucciones de cómo debía ser nuestra nueva vida en Cristo, y justamente cuando entra en el capítulo 5, versículo 2, él dice andar en amor. O sea, él no podía dejar
el principio, que es todo esto de andar como hijos de luz, ¿verdad? Y que todo lo encierra el amor. Entonces, el hermano en su libro, él inicia el desarrollo de su planteamiento hablando de la aparición de nuestro Señor Jesucristo ya resucitado allá cuando los discípulos estaban pescando y no habían pescado nada y estaban todos estresados y aparece el Señor resucitado y bueno, le dice lanzar la red y le dio una serie de indicaciones y luego come con ellos y en medio de esa conversación, para resumir, él se dirige a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Esa pregunta, me imagino yo que a Pedro el corazón le estaría palpitando, así como muchas veces nos palpita a nosotros y que hoy quisiera que en este espacio de tiempo, mientras hablamos de esta narrativa bíblica, nosotros podamos ser esos Pedros, que nos ubiquemos como esos Pedros y hoy somos Pedro. Vamos a suponer que somos Pedro y que el Señor le pregunta a él, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿saben? Como él tenía ese carácter tan impetuoso, un carácter tan abierto como podemos ser algunos de nosotros, él le dice, Señor, yo te amo. Pero esta pregunta que le hacía el Señor, Pedro, ¿tú me amas? Se la estaba haciendo con la definición del amor ágape. O sea, porque venía del mismo Hijo de Dios. Y él le contesta precipitadamente. Entonces, y le pregunto una segunda vez y le pregunto una tercera vez hasta que él en esa tercera vez, él dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, para esta respuesta, en esta tercera vez en que él responde, ya su corazón estaba así. Me imagino que igualmente muchas veces pasa con nosotros, ¿no? También en nuestras vidas, porque el problema de Pedro fue que me puse a buscar algunas lecturas anteriores a esta de San Juan en los evangelios. Y Pedro en una oportunidad le dice al Señor que él estaría dispuesto hasta dar la vida por él. Y Señor, por ti daría la vida. Y el Señor le dice, bueno, Pedro, sí, vas a dar la vida. Va a ocurrir esto, y antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Me negarías 3 veces antes del cantar del gallo. Y también, él le decía también al Señor, Señor, todo lo hemos dejado por ti. O sea, había una confianza en sí mismo por él haber dejado al Señor, por haber estado tan cerca del Señor, y me imagino yo, también porque un día el Señor le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y fue Pedro el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, bueno, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, creo que una de las situaciones de Pedro fue haberse confiado en ese amor, pero en ese amor filia, ese amor filia, o sea, no era el amor ágape que estaba mostrando Pedro en ese momento, como tampoco en algún momento Pedro no recibía ser amado con el Señor, porque aunque lo tenía cerca, hubo algo en el libro que me llama también la atención y es que el hermano comienza diciendo que nadie que no recibe amor, que no se siente amado, puede dar amor. Y pienso que en algún momento los discípulos, no solamente Pedro, ellos estaban con el Señor, pero como quizás el Espíritu Santo aún no había llegado a ellos, no había penetrado en su vida, no había llegado ese momento de regeneración, de ser bautizados en el Espíritu, ellos estaban un poco velados, ¿no? Pero nosotros, me voy a una aplicación en nuestros días y que nosotros tenemos la gran ventaja de que a pesar de que somos esos Pedros, de esos Pedros del ayer, nosotros tenemos la gran ventaja de tener a nuestro Señor Jesucristo y que Él nos haya sellado con su Espíritu Santo y habernos sellado y habernos hecho templo y morada del Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos gran ventaja a ese tiempo de los discípulos cuando estuvieron con el Señor, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Hemos sido sellados con su Espíritu Santo y podemos tener la plena seguridad de que ese amor ya está implantado en nuestras vidas.
Y una de las razones de este libro de nuestro hermano es que busquemos ser cristocéntricos, que en ese carácter de nosotros, en ese día a día nosotros podamos ser como Cristo, porque no es solamente que es por ser, de que ese amor que nosotros esté plasmado esté, no esté ejecutado o no se emplee por ese otro tipo de amor, que si tú me das, yo te doy. O un amor condicional te doy. Si yo no puedo amarte como tú quieres, entonces ahí nos salimos de la línea de lo que es ser cristocéntrico. Y eso nos pasa muchas veces con nuestras amistades, con en Cristo, en nuestra misma familia, que queremos entonces salir, ¿no? Muchas veces querer hacer o dejar fluir un amor, porque acuérdense que luchamos contra tenemos dos naturalezas luchando, pero entonces se refiere a tener ese carácter en esencia en nuestras vidas, ese radicado en nuestros corazones. De esto se trata. Hemos recibido amor, hemos sido amados, podemos amar al modo que Cristo ama, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo dice el Señor? ¿Cómo quiere el Señor que lo amemos? Y eso lo vamos a ver. La hermana Suberli, por favor, para que me busque entonces cómo el Señor quiere que nosotros lo amemos una vez de ese mismo amor que Él nos da. Ahora de ese mismo amor le vamos a dar a Él, le vamos a dar al prójimo, le vamos a dar a nuestro hermano. Y acá del Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Para que podamos ver de qué modo el Señor le estaba diciendo en este momento, me ama, lo bendice, y él pudo haber dicho, bueno, Señor, tú que queda escrita después de Cristo y que llega a nuestras vidas. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor aquí lo pide todo o nada. El Señor es el centro, es de nuestras vidas. De verdad que uno se pone a analizar en esencia este tema del amor y es fácil decir yo amo cuando nosotros tenemos unas buenas acciones y nos creemos muchas veces, imagínense, que estamos siendo hasta más buenos que el mismo Cristo. Pero a veces erramos en el camino, a veces erramos en el medio del peregrinaje y en nuestra vida diaria. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué quiso decir el Señor cuando escribe que amarás al Señor, y lo que amar a Dios con todo tu sentimiento, emociones, voluntad y deseo más profundo? Porque amar a Dios, hermano, con todo nuestro corazón es saber que una vez que el Espíritu Santo inicia en nosotros esa regeneración en el corazón, limpiando nuestras vidas, y que muchas veces traemos el corazón, hermano, bastante cúmulos de situaciones que no honran la santidad de Dios, que no nos permiten estar en una vida íntegra con el Señor. Y eso lo vemos mucho aún en nuestro peregrinaje, porque digo que el cristianismo es un peregrinaje, como el libro que escribe que el peregrino, no sé cuánto lo han leído, porque nuestra vida es un peregrinaje en el Señor. Y muchas veces nosotros sabemos por la palabra que no deberían estar ahí.
y los arropamos y los abrazamos y sabemos que ofenden la santidad de Dios. Pero entonces el Señor también nos pide nuestro corazón, ese corazón que es perverso, porque Jeremías dice que perverso el corazón más que todo lo que, o sea, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. Bueno, ese corazón que inició una regeneración en el Espíritu Santo es el que el Señor nos pide también. Nuestra voluntad más profundo y que muchas veces nos confunden porque podemos pensar en algún momento por esa naturaleza que está ahí batallando de que son deseos del Señor. Pero hermano, cuando vamos a la luz de la palabra y nos confronta, el Señor nos pide un corazón. Parece que el salmista decía que un nuevo corazón quería tener él. Entonces ahí se refiere cuando el Señor habló de su corazón, de esa voluntad, de ese sentimiento, a bajarla, a dejar que el Señor siga limpiando ahí nuestra alma, lo cual refiere con tu ser completo, incluyendo tu espíritu y tu voluntad, de lo antes explicado, con la mente, amar a Dios con tu intelecto, tu razonamiento y tu capacidad de pensar. Y esta parte nos lleva o me lleva a mí a pensar de las capacidades intelectuales que nosotros podemos haber logrado por conocimiento, por sabiduría humana, que al fin y al cabo esto también viene de Dios, ¿no? Porque todas esas cosas definitivamente vienen de Dios, pero esos intelectos, esos pensamientos, esos razonamientos lógicos que a veces se nos parecen a la palabra, pero no es así, también el Señor pide nuestra mente, que esos intelectos bajen para que nuestro Señor, su carácter pueda razonar a través de nuestra mente, de nuestra ser, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, bajarnos también ahí, entregarle nuestra mente, eso tiene que ver con los pensamientos, con las decisiones que vamos a tomar, que siempre nuestro Señor ahí. Entonces, cuando vamos al tema del amor, amando a todas las fuerzas, tus energías, tu recurso y tu capacidad para actuar. Señor, de verdad nos ha bendecido con nuestra fuerza, con nuestra salud. Y hasta eso también el Señor nos pide que tengamos que dedicar de esa fuerza y mostrarle a Él que le amamos. Realmente que es una maravilla de verdad, tú poderle mostrar al Señor un amor genuino, santo, de un amor verdadero, de un amor capaz de perdonar cuando no te hacen lo que tú quieres, recibir. Y no nos podemos quedar más porque yo sé que tengo poco tiempo. Seguimos hablando entonces, pero un pequeño resumen de cómo el Señor obró en su vida también. Y algo que me llamó la atención es que él dice que con el Señor, pero él sentía que él no amaba a su corazón. Y me hizo acordar compararlo con el joven rico, ¿no? Él decía que amaba a Dios y que él todos los mandamientos de Moisés los había cumplido, al menos los primeros, pero entonces el Señor le dice, mira, pero es que te falta una cosa. Y vende todo lo que tiene y darlo a los pobres. Entonces, él se queda pensando y se fue triste, ¿no? Entonces, estamos conquistando con nuestro servicio, que ya hemos logrado, y eso, y resulta que hay áreas, por ejemplo, en el corazón del hermano
Eleazar, y me permito con el permiso de él, yo creo que Dios y lo llama, porque ese pastor, diligente pastor, de verdad que sí, él había notado que nuestro hermano Eleazar tenía ciertas reservas hacia su mamá, ¿no? Y él en una predicación lo llama y le dice, le pide que lo abrace. Y el hermano Eleazar va corriendo y lo abraza, pero un abrazo así, tú sabes, ¿no? De lejito. Y entonces le dice, bueno, pero no me estás abrazando, pero para hacer corte el asunto, le dice segunda vez, abrázame. El hermano lo vuelve a abrazar, pero él no siente que haya sido un abrazo en esencia, así que se sienta. Hasta la tercera vez que él le dice, abrázame, y el hermano dice que con toda su fuerza lo abrazó y dice, eso sí es un abrazo. Así debes hacerlo con tu mamá, tienes que implementarlo con tu mamá. Entonces en ese momento pienso yo que el Señor tocó contundentemente de una manera, pero eso fue un martillazo, como decimos nosotros, como el martillo cuando quebranta la piedra que tocó el corazón de mi hermano, y a partir de ahí empieza él a tratar con su mamá y que tampoco no le, no le fue fácil al principio, pero era un testimonio que edifica nuestras vidas. Entonces, quería hacer mención de ese testimonio del hermano Eleazar y su historia de amor, hermosa historia de amor, y cómo el Señor, y desde ese momento él pudo entender que el amor de Dios no es simplemente quizás es tener a una persona, vamos a amar de muchas formas y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Seguimos entonces con Jesús, el mayor ejemplo de amor. Voy a tratar de hablar un poco más rápido, me perdonan, es por el asunto del tiempo, no sé cuánto me queda, pero hablemos de nuestro Señor como el máximo ejemplo. Está sobre El gira de hermano de minutos, verdad, pero, oye, hermana Lumila, está sobre gira de minutos, pero le voy a dar bueno, 3 minutos. Le voy a dar 3 minutos. Dele. bueno, rapidito, nuestro mayor ejemplo de amor Señor Jesucristo. Y yo iba a hacer mención también, su mayor hizo cargado por nuestro gran Dios, el revertir lo que hizo Adán y Eva allá en el huerto cuando desobedecen a Dios y atienden a la serpiente. Entonces hacemos un contraste con nuestro Señor Jesucristo en el desierto, que él enfrenta la tentación y en medio de esta tentación él da el primer lugar a Dios, llevándose despojándose de toda gloria, de todo, de buscar que, o sea, evitar ese tipo de espectáculo, ese sensacionalismo que pudo haber causado con respecto a eso. Entonces el Señor, en medio de estas tentaciones, Él da el primer lugar a Dios, no solo del pan vivirá el hombre. Yo tengo una comida que ustedes no conocen, le dijo a sus discípulos, es hacer la voluntad de Dios. Total, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, Jesús está dentro de nosotros ahora por medio de su Espíritu Santo. Ese carácter cristocéntrico nos lleva, si es posible que nosotros podamos amar a nuestro hermano del modo que el Señor nos pide, de ese amor ágape. Le recomiendo leer primero los Corintios 13 y otras citas de la Biblia. No me da tiempo, me excedí, pero hermano, sí es posible que nosotros podamos cultivar ese amor a nuestros hermanos, y muy importante tener presente que muchas veces podemos estar siendo engañados con nuestra vieja naturaleza, creyendo que por nuestro servicio, que por nuestra mucho activismo dentro de una iglesia estamos
amando a Dios. Y sería bueno si ese amor que estamos profesando a nuestro Señor va de acuerdo a la palabra de Dios, a ese amor que Dios le pedía a Pedro. Dios le bendiga, Dios le guarde, amar a nuestros hermanos. También podemos, una forma de mostrar amor al Señor es no haciéndole bien, es todo aquel que en un momento, un poquito tiempo, es muy largo este tema, pero bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde y espero que esta exposición haya sido de bendición. A Lumila por compartir este tema acerca del amor de Dios. ¿Ok? Este, en esta lección acerca del amor, eh, es bueno tomar en cuenta el versículo clave que es Efesios, que dice, andad, andad en amor. ¿Ve? Y, y todo esto, por ejemplo, nosotros estamos estudiando estas lecciones y a lo mejor vamos a ir mejorando, modificando, porque esa frase, andar en amor, es muy clave como el hilo conductor del tema, porque andar en amor, entonces, tiene que ver con amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, como nos lo compartió la hermana. Y en ese amor de a Dios sobre todas las cosas, específicamente en esa parte, es bueno hacer el contraste que la hermana estaba haciendo de el huerto del Edén y Jesús en el desierto en la tentación. Porque en el huerto del Edén, nosotros vemos que el pecado de Adán y Eva fue seguir el amor propio y no el amor al Padre. Y nosotros lo vemos cuando este, para ella fue más importante que el árbol, fue un árbol codiciable a sus ojos para alcanzar sabiduría y le dio más valor a sí mismo, a sus propios deseos, que a lo que Dios le había ordenado. Entonces siguió el camino del amor, siguió el camino del amor propio y no el camino del amor al Padre. Y hacemos el contraste con Jesús porque en la tentación, realmente esa fue la misma tentación que el diablo hizo a Adán y Eva, es la misma tentación que él hizo a Jesús. Entonces, para tratarlo de desviar del camino del amor al Padre y centrarlo en sí mismo, en sus propias necesidades, en di que estas piedras se conviertan en pan, en sus necesidades fisiológicas, te voy a dar los reinos de este mundo, ¿verdad? Todo va a ser tuyo, los reinos, los tesoros del mundo, y todas esas cosas. Vas a tener la admiración de todo el mundo, pero ¿cuál era el precio? El precio era seguir el amor propio y abandonar el amor al Padre. Pero Jesús lo afirmó en la tentación, cuando él dijo, la escritura dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, con eso nos ayuda a entender que andar en amor es seguir el camino del amor al Padre y no el camino del amor propio como seguir el camino del amor al Padre como lo hizo Jesús y no el camino del amor propio como lo hizo Adán y Eva. En esa parte de andar en amor, entonces andar en amor es amar a Dios sobre todas las cosas. Andar en amor, en segundo lugar, sería es amar a los hermanos. ¿Ve? Y ustedes han leído a lo mejor títulos que dice, el amor comienza en la cocina o en alguna otra cosa. Pero en la vida cristiana, el amor comienza en la oración. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un gran ejemplo de Pablo, cómo amaba a los hermanos. Y usted ve en todas las cartas cómo Pablo oraba por los hermanos.
Y nosotros, por ejemplo, en el caso mío de mi familia, una de las maneras como nosotros conocimos, y mis hermanos que no eran cristianos, conocieron el amor de Dios, es porque ellos sabían que su mamá, que es mi mamá, oraba por ellos todos los días. Y mi mamá tenía 14 hermanos. Pero de una cosa ellos estaban seguros en la vida, era que mi mamá oraba por ellos todos los días. Y mi mamá no oraba, Señor, bendice a los 14 hijos. Mi mamá oraba por ellos individualmente. Y no solamente oraba por ellos, oraba con ellos. Cuando ellos iban a salir de la casa, mi mamá oraba con ellos. Y le estoy hablando de los que no eran cristianos, ¿ve? Y ellos conocieron el amor de Dios precisamente por la oración que mi mamá hacía por ellos. Entonces, cuando dice amar a los hermanos, una de las cosas por las que nosotros podemos llegar a amar realmente a los hermanos es cuando nosotros oramos por ellos, dedicamos tiempo realmente a orar por ellos. En el caso de amar a los enemigos, pero la hermana no les dio el tiempo, uno de los, aparte de Jesús, uno de los ejemplos más grandes que tenemos es el de Esteban, cuando él estaba siendo apedreado. Esteban amó a sus verdugos, amó a sus enemigos. Tanto así que él allí cuando estaba siendo apedreado, él le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y él amó a sus enemigos. Y ustedes saben que uno de los enemigos que estaba ahí era Saulo, ¿ve? Y esas personas pudieron ver el amor de Dios en la vida de este hombre, de Esteban como mártir. Ahí, cuando yo doy el ejemplo de mi historia, es para enseñarle el amor ferviente. Porque el amor no puede ser el amor pasivo, el amor que, bueno, la gente sabe que yo los amo, que yo los quiero, pero sin esa demostración, por ejemplo, sin esa demostración de afecto, ¿ve? Entonces, nosotros tenemos que tener un amor ferviente, un amor así que se sienta, que se haga sentir, que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Y la Biblia habla del amor ferviente. Entonces, nosotros, nuestro amor no puede ser así pasivo, sobreentendido. Por eso yo hablaba del abrazo, cuando yo comencé a abrazar a esa hermana que se llama María Mato. Cuando yo iba a visitarla, esa hermana me abrazaba y esa no me soltaba. Esa me abrazaba con fuerza y yo incómodo ahí porque no estaba acostumbrado a eso y queriendo que la hermana me soltara y nada. Esa señora, esa hermana, ella tenía un amor ferviente y ella me hizo sentir que eso era algo que yo necesitaba hacer con mi mamá. Cuando yo llegaba a la casa de ella era como cuando usted llega y le da susto, tres veces le hace el corazón, boom, 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 boom. Yo sabía que cuando llegaba a la casa, esa hermana me iba a salir como cuando Dino, cuando llegaba a Picapiedra, llegaba Dino a agarrarlo y a lamerlo. Y entonces así yo me sentía con la hermana. Y ella me abrazaba y todo. Entonces ahí el Señor me dijo, ¿por qué tú no puedes hacer eso con tu mamá? ¿Ves? Y entonces eso fue un desafío, un reto para mí. Pero eso fue la manera como Dios a mí me enseñó. Y no era que mi mamá no nos quería. Mi mamá, imagínense, 14 hijos, de la cocina a la batea. Mi mamá nos atendió a todos en las enfermedades. Mi mamá nos atendió a todos en la escuela. Mi mamá nos atendió en todas las cosas. Pero hacía falta ese abrazo, hacía falta ese cariño, hacía falta ese amor ferviente. Y yo tuve, el Señor me ayudó para romper esa barrera en la casa, en la familia, ¿ve? Porque cuando yo hice eso con mi mamá, el día que yo fui, ya yo estaba listo para hacerlo,
mi mamá fue al cuarto y yo la seguí. Y cuando ella volteó, yo estaba frente a ella. Y yo le di un abrazo. Y le dije, mamá, la quiero mucho. Estoy muy orgullosa que sea mi mamá. Yo no boté una lágrima, ¿ves? En el momento ella tampoco, pero no sé qué pasó después de eso. Pero yo comencé a hacerlo todos los días. Pero después sí tuve que botar lágrimas cuando vi ella, lo que yo hice con ella. Ella comenzó a hacerlo con mis hermanos. Y cuando yo comencé a ver esa expresión de amor, mi mamá después de ser una mujer así fría en ese sentido, se convirtió en una mujer tierna con todos sus hijos. Eso cambió la familia. Nosotros vimos, nuestra mamá cambió. Mi mamá nunca comía con nosotros en la mesa. Nosotros pudimos verla a ella comiendo, pudimos verla a ella reír, pudimos ver una mujer diferente. Después que ella comenzó a expresar o a mostrar ese amor ferviente que Dios había derramado en su corazón. Y esas son cosas importantes que nosotros necesitamos enseñar. ¿Ok? Hay alguien que levantó la mano, la hermana creo que Rebeca, pero yo no la dejé hablar porque yo iba a hacer la complementación, pero ahora puede hacerlo, hermana. O si alguien más quiere complementar o preguntar, pueden hacerlo. Creo que no hay. No, pastor, estaba aplaudiendo a la hermana Lumila que había dado su enseñanza. Ok, qué bueno. Gracias entonces. Bueno, vamos entonces a la lección número 2, que es la santidad, y la hermana Carly está con nosotros. Tiene su tiempo. Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Dios le Eh, de antemano les quiero decir, bueno, que yo soy muy penosa, penosísima, entonces quiero que me disculpen si me trabo, cometo algún error, de verdad, no, que sea el Señor dirigiendo esta enseñanza. Yo les voy a hablar entonces acerca de la santidad. La santidad, que en griegos es agios. Esto significa consagrado. Pero ¿qué es consagrado? Esta palabra quiere decir que algo o alguien es apartado para Dios, apartado del pecado, apartado de la impureza, para así vivir bajo el propósito y la voluntad de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 15:4. Aquí quiero destacar que la santidad es un atributo solo de Dios. Apocalipsis 15:4. Yo tengo los versículos aquí para no perder tanto tiempo buscándolo. Ok, Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí nos dice que solamente el Señor es santo, o sea, este es un atributo de Dios. El hombre, por mucho que se esfuerza, no puede ser santo por sí mismo. Esto podemos verlo más detallado cuando Pablo explica en Romanos capítulo 7, es un pasaje un poco largo, pero ahí vemos la lucha, como él detalla, la lucha que hay entre la mente queriendo servirle a Dios y el cuerpo que le sirve al pecado. Y la ley que aunque es santa revela el pecado que hay en nosotros. Hay una lucha interna que se nos hace imposible por nosotros mismos cumplir los mandamientos, ser santos, es imposible. Claro, en el siguiente capítulo él da la respuesta de cómo se puede ser santo, pero ahí vamos a llegar después. Primero quiero hablarles acerca de la importancia de la santidad en la vida del creyente, o sea, ¿por qué es tan importante la santidad en la vida del creyente? Vamos a leer Hebreos 12, versículo 14. Dice así, seguid la paz con todos
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo nos habla que la santidad es un condicionante, o sea, para ver al Señor, para acercarnos al Señor, es necesario, es indispensable estar en santidad. Si no vivimos una vida en santidad, no puede haber comunión con Dios. Pero para profundizar un poco más acerca de la importancia de la santidad, vamos a observar cómo desde el principio de los tiempos el plan original de Dios era tener una relación cercana y directa con el hombre. Si leemos Génesis 2, 16 al 17, yo lo tengo aquí, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí vemos cómo Dios hablaba con Adán. O sea, tenían una relación directa. Dios se comunicaba con ellos, Dios les daba instrucciones para que vivieran en armonía y Dios también le puso todo lo necesario a su mano para que ellos pudieran vivir de una buena manera. Vamos a leer Génesis 2:25. Dicen, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. Esto quiere decir que ellos estaban en santidad. Esto era lo que permitía que Dios pudiera tener una comunicación directa con ellos. Porque luego de esto ya sabemos todo lo que pasó, ocurrió que desobedecieron y es ahí donde entra el pecado al mundo. Esto trae como consecuencia una separación entre Dios y el hombre. O sea, el pecado es contrario a la santidad. Cuando ocurre esto, ocurre la separación entre Dios y el hombre. De aquí en adelante, Dios solo se acercaba a hombres que invocaban su nombre, pero que estos hombres tenían características en común. Ellos honraban a Dios, sus vidas estaban guiadas por Dios y ellos consagraban sus vidas al Señor. Fueron muchos, como lo vemos desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, pero yo hoy les voy a hablar de dos en particular, de dos o de tres, algo así, para hacerlo más corto. Quiero hablarles de Moisés. Moisés fue el hombre escogido por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud en el cual estaban en Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Moisés ha sido uno de los hombres que ha tenido un acercamiento más exclusivo con Dios. Como podemos ver en Éxodo 33:11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Esto es lo que en realidad importa, o sea, la comunicación tan exclusiva que había entre Moisés y Jehová. Y no solo era que Dios le hablaba, o sea, había un feedback. Moisés hablaba, Jehová le hablaba y ellos se escuchaban y era como lo describe aquí, como lo dice aquí, como una relación de amigos. Entonces uno dice, wow, o sea, imagínate tú, es la cercanía tan grande que tenía Jehová con Moisés. Pero, ¿qué demandaba Dios a Moisés y al pueblo de Israel? Vamos a leer Éxodo 19:6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios demandaba santidad en todo momento. También vamos a leer Levíticos 20:26, que dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios claramente siempre demandaba santidad para que pudiera haber ese acercamiento entre él y las personas que él elegía para que estuvieran cerca de él. Como era el caso, hay dos aspectos que me llamaron mucho la atención, que es el caso de los levitas, la tribu que Dios escogió como sacerdotes y ayudantes en el tabernáculo, que hubo dos aspectos. Uno, que hubo una separación, o sea, Dios escogió a los levitas y los separó del campamento donde habitaba el pueblo de Israel. Ellos fueron separados, incluso su campamento estaba alrededor del tabernáculo. Entonces ya ellos no podían estar en medio del pueblo, sino que fueron apartados, porque fueron elegidos por Dios, consagrados, santificados para servir y para ser sacerdotes en el tabernáculo. Y lo segundo que también me llamó la atención es que
Dios le dijo a Moisés que cuando fuese a hacer el censo del pueblo de Israel, no contara a los levitas dentro como parte del pueblo de Israel. O sea, aquí vemos que ni siquiera ellos ya no formaban parte del pueblo, ellos estaban escogidos, eran sagrados para Dios. Y hay algo que, o sea, las cosas no han cambiado. O sea, esto lo vamos a ver en Números 1:49. Ya, sí. Aquí le dice, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Entonces, comparando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, las cosas aún no han cambiado. O sea, Dios no cambia. Vamos a leer 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, aquí en este versículo vemos que Dios nos escogió, o sea, el pueblo, Dios nos escogió para que seamos real sacerdocio, nación santa. Dios sigue llamándonos a santidad, pueblo adquirido por Dios. Esto quiere decir que ya nosotros no formamos parte del mundo. En Filipenses 3:20 leemos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí en la tierra ya nosotros somos parte del cielo, somos ciudadanos del cielo, y como ciudadanos del cielo somos santos. Porque ustedes no se imaginan que un ciudadano del cielo va a ser un pecador o va a seguir cometiendo pecado. O sea, no podemos vivir como describe Pablo en el capítulo 7 de Romanos, en esa lucha ya no existe, ¿verdad? En Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta palabra peregrino significa que una persona no pertenece a esa ciudad, a ese sitio donde está, no pertenece, está ahí por un corto tiempo. Y así debemos sentirnos nosotros, peregrinos en esta tierra, porque somos ciudadanos del cielo, santos como Dios quiere que seamos, santos como Él es santo. Entonces tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, no debemos estar apegados a ninguna tradición de hombre ni nada, o sea, debe haber una consagración. Eso fue como, esto que les quería decir, era como una comparación entre cómo Dios era en ese tiempo con los levitas y en el tiempo de ahora como aún permanecen esas palabras. Ok, ahora les voy a hablar, el otro ejemplo que escogí es del profeta Daniel. El profeta Daniel, quien sabía que más importante que el trabajo que realizaba en Babilonia eran sus 3 periodos de oración. Nada le haría sustituir este tiempo tan especial con Dios. Este profeta de verdad que estaba consagrado con el Señor, porque hasta se firmó un edicto, ya lo vamos a leer en Daniel 6, versículo 7. Dice así, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue, esto se lo estaban diciendo los gobernadores y los sátrapas al rey Darío en ese tiempo, que promulgues un edicto real y lo confirmes para que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Ajá, en el momento que Daniel se enteró del edicto, él abrió, como lo hacía todo el tiempo, las ventanas de su habitación, igualmente oró, se postró ante el Señor y, o sea, lo que más llama la atención, o sea, lo fuerte es la consagración que había en la vida de Daniel, o sea, él estaba consagrado. Es algo que, o sea, a mí me dejó demasiado impresionada, aunque todos los hombres de Dios eran así consagrados a Dios, es la entrega total, o sea, es una entrega total hacia Dios donde no ves para ningún lado, es todo o nada, y si hay que morir en el camino, tocará. O sea, vemos la entrega total. Como lo dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara,
que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron contra él estos hombres, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Entonces Daniel fue entregado, Daniel fue lanzado al foso de los leones. Quiero leer en particular esto que me llamó también mucho la atención. O sea, de las dos historias me llama la atención algo más. Es que dice en Daniel 6, 18 al 23, dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fue hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Esto es importante, hermanos, porque esa consagración que Daniel tenía a Dios le hizo ganar el favor del rey. Y ahí es donde vemos que la entrega total, cuando estamos entregados, consagrados al Señor, esa transformación donde nos paramos, la luz de Dios está y alumbra todo. O sea, donde Dios está, se gana el favor de las personas que están alrededor. El rey Darío le tenía un afecto especial a Daniel, como pudimos ver, porque él estaba preocupado. O sea, él fue engañado para que le pasara esto a Daniel. Después él intentó que no ocurriera eso, pero no hubo nada que hacer. Y él se lamentó, él lloró. O sea, imagínense, el propio rey ayunó. Imagínense ustedes, el propio rey ayunó. Entonces aquí vemos la importancia también de que lo que nosotros reflejamos, de verdad de que se refleje la vida de Dios en nosotros, que se refleje Cristo en nosotros, influye en las demás personas. Vamos a ver 2 Corintios 3:23. 2 Corintios 3:2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Somos cartas abiertas, somos leídos por los hombres. Entonces, debemos cuidar nuestra manera de andar. Donde quiera que andemos, se debe reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Porque esta es la principal manera de ganar almas para Dios, con nuestro testimonio de vida, ¿verdad? Entonces, si usted está consagrado a Dios, si es Dios el que dirige todos sus pensamientos, sus acciones, se va a ver reflejado el carácter de Cristo en nosotros. Y eso, antes que nada, antes que cualquier palabra, nuestros actos, eso es lo que impresiona a las demás personas, que vean a Cristo en nosotros. Eso gana más almas que usted salga a predicar y a decir lo primero que se le salga por la boca. Pero cuando nuestros actos no van conforme a lo que nosotros estamos predicando, más bien alejamos a las personas de Dios. ¿Quién va a querer acercarse a Dios si ve que nosotros de verdad no llevamos una vida acorde con lo que hablamos, verdad? Entonces vemos como la importancia de esa entrega total que Daniel tenía hacia Dios, como era intachable, ganó el favor del rey. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Entonces, después de haber dicho todo esto, la pregunta es, ¿cómo entonces podemos ser santos? ¿Cómo? Después de que vimos que no se puede ser santo por sí mismo. Incluso en Romanos 7:24, Pablo declara, dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pasamos a Romanos 8, del 1 al 4. Aquí está la respuesta. Ay, Dios. Ajá. Romanos 8, del 1 al 4. Dice así,
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí vemos la respuesta. Jesucristo murió por nosotros, para que pasáramos de muerte a vida. Pero Jesucristo resucitó y su Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Si su Espíritu Santo vive dentro de nosotros, somos santos. Somos santos. O sea, nosotros tenemos el privilegio, porque muchas veces decimos, ay no, pero es que en el pasado Dios le hablaba a la gente, así es fácil que no sé qué creer en Dios. Pero es que nosotros no tenemos ni siquiera ninguna excusa, nosotros somos más privilegiados, tenemos a Jesucristo, el Espíritu de Dios dentro de nosotros. No hay excusa alguna. Tenemos que consagrarnos de verdad a una vida en Cristo, en una entrega total. Vamos a leer, yo escogí 2 versículos clave. Vamos a leer el primero, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo tiene una palabra, la palabra renovación. Es un verbo que implica un proceso continuo de cambio y transformación. No es un evento único, o sea, no es que vamos a ser santos de un día para otro la transformación. Cada persona tiene su tiempo. Todo depende de que, o sea, una persona de verdad que acepte a Cristo, que entregue su vida a Dios, ¿de verdad se puede hacer santo más rápido que otros? Sí. Todo depende de la entrega que nosotros permitamos, de que nosotros le demos esa entrega total, esa consagración total a Dios. Porque muchas veces de verdad aceptamos a Cristo, pero nuestra vida de verdad no está guiada por Dios. Nuestra vida está guiada por nuestras emociones. Es como dice la palabra, somos oidores de la palabra, mas no hacedores. Entonces, sí decimos, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, sí, yo creo en Dios, salgo, predico con los hermanos, pero de verdad no estamos dejando que Dios o entregándole todas las áreas de nuestra vida a Dios, que donde vayamos, hable por nosotros Dios. No lo estamos haciendo. Entonces tenemos que revisarnos de verdad si estamos viviendo una vida consagrada a Dios, como los apóstoles cuando estaban los azotaban, ellos salían felices, gozosos. ¿Nosotros será que podemos sentir eso? Que nos azoten y vamos a salir gozosos de haber sufrido por Dios. O que estemos en peligro de muerte por predicar la palabra, y lo vamos a hacer porque de verdad estamos convencidos, tenemos convicción en lo que creímos. Eso es lo que tenemos que revisarnos, porque muchas veces estamos viviendo un evangelio de comodidad, donde mientras se amolde a nuestra comodidad todo está bien. Y así no es, no estamos llamados a ser santos y a una entrega total. Entonces este versículo de Romanos 12:2 implica un proceso de cambio continuo, donde si nuestra vida está consagrada a Dios diariamente, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, vamos siendo renovados y transformados. Cuando esto ocurre, Dios pasa a ser el centro de nuestras vidas. Nuestros pensamientos y acciones se alinean a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque le entregamos el dominio total a Dios. Entonces quiero cerrar con Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, este versículo de verdad que me parece clave. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, que ya estamos muertos en la carne. Muertos en la carne, y tenemos que vivir en el Espíritu, consagrados a Dios y entregándole todos los áreas de nuestra vida a Dios. Que sea Dios quien conduzca cada pensamiento, siempre pasado por el filtro de Dios, si es la voluntad de Dios. Nuestra vida debe estar en la voluntad de Dios.
Y eso es lo que va a hacer, lo que va a permitir el cambio y la santidad en nuestras vidas. Eso es todo, pastor. Gracias, hermana Carly. Es bueno mencionar que las dos selecciones, por lo menos el título está tomado de Efesios capítulo 5, que nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Todos los temas, por lo menos el título, está, el título y en algunos casos, algunas ideas o algunas enseñanzas son tomadas de Efesios capítulo 5. Eso por una parte. Y la otra es que en cada uno de estos temas es muy importante eh, que nosotros veamos el escenario, nos traslademos al escenario del huerto del Edén. Ya vimos, lo hicimos en el caso del amor y es bueno hacerlo en el caso de la santidad, porque este, esa definición de que la santidad es ser apartado para una relación principal, personal, íntima, exclusiva con Dios, eso es algo que debe quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando uno piensa en eso, por ejemplo, si usted ve el escenario del huerto del Edén, usted, nosotros nos analizamos y decimos cómo Eva se involucró de una manera tan fácil o de una manera así, se involucró en esa relación con la serpiente, en esa relación en el sentido de que ahí, entonces, en medio de esa conversación, en medio de esa relación que estableció con una serpiente extraña, entonces se cuestionó a Dios, se desconfió de Dios, se dudó de Dios, se culpó a Dios, se acusó a Dios de cosas que de cosas falsas. Y entonces, y entonces uno se da cuenta de eso y uno dice, mira, cómo realmente el diablo llegó, estableció una relación con Eva que sustituyó, suplantó y quebrantó la relación que ella tenía con Dios. Y entonces la santidad, el llamado a ser santo, Dios nos llama a tener una relación principal, personal, íntima y exclusiva con Él. Por eso en el llamado a los discípulos uno siempre le pregunta, ¿para qué Jesús llamó a los discípulos? Y la respuesta automática es para enviarlos a predicar. Pero entonces ahí el Evangelio de Marcos nos presenta que los llamó para que estuviesen con Él. Y para que estuviesen con Él, enfatiza esa relación a la que Dios nos llama. Entonces, es bueno ver eso porque siempre vemos la santidad como la ausencia de pecado y no como esa relación principal, personal, íntima y exclusiva con Dios. Y cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la casa que yo te mostraré. Y Abraham dejó todo, dejó sus relaciones para establecer una relación personal, íntima, exclusiva con Dios, tanto que fue llamado amigo de Dios. Y de la misma manera como la hermana nos habló de Moisés, que Moisés, él llegó a ser llamado por Dios un hombre fiel en toda mi casa. Y el Señor decía, cara a cara hablaré con él. Por esa relación tan maravillosa que se dio entre Moisés y entre Dios.
Y como nos habló acerca de Daniel. A Daniel le cambiaron su nombre, lo cambiaron del lugar donde vivía, trataron de cambiar todas sus costumbres, pero no, no pudieron quebrantar esa relación personal, principal, íntima y exclusiva que él tenía con Dios. Y eso, y eso es, ese realmente, la santidad es ser apartado, pero no es sencilla, no es simplemente ser apartado, es ser apartado para establecer una relación principal, íntima, personal y exclusiva con Dios. Fíjese que ahí, por ejemplo, en el mundo del deporte, y no en el deporte, en el mundo del deporte, los negocios, hay lo que se llama el contrato de exclusividad. Y fíjese que, por ejemplo, los deportistas, si tienen un contrato de exclusividad con Adidas, entonces no van a estar no van a estar con Nike, con las otras, con las otras agencias en ese sentido. Pues tienen un contrato de exclusividad. Y así nos llamó Dios a nosotros. Nos llamó con un contrato de exclusividad. Por eso los versículos que citaron en eso dice, para que seáis míos. Y bueno, de repente algunas personas no entienden o no quieren corresponder a eso o no quieren responder a eso, pero Dios nos llama a un contrato de exclusividad, a una relación de exclusividad con Él, en la que nosotros vamos a amarle, porque cuando Jesús en la tentación dijo, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás, y como solo a Él amarás, solo a Él obedecerás, y todo eso nos muestra una relación de exclusividad con Dios. El Salmo 91, que es un salmo que la gente usa para espantar los demonios, los espíritus, pero la gente no toma en cuenta esa parte, la última parte, donde habla precisamente de esa relación íntima, personal, principal, exclusiva con Dios, en la frase que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su corazón, porque se apartó, porque fue apartado para mí. Entonces dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, mire todas las promesas que dice ahí. Yo también le libraré, le pondré en alto, le honraré por cuanto ha conocido mi nombre. Cuando me invoque, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero en esa relación principal, íntima, personal y exclusiva con Dios. Entonces, eso es importante en relación a la santidad. Ok, si alguien quiere complementar o preguntar, puede hacerlo. Bueno, me faltó una, que es la de Primera de Pedro que dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y ya nosotros sabemos que no es solamente, no es en la iglesia, porque cuando dicen toda vuestra manera de vivir, implica nuestra casa, los roles que tenemos como padre, como madre, como hijo, como hermano, la condición que tenemos como vecinos, como ciudadanos, como empleados, como jefe o en cualquier ámbito en que nosotros nos desenvolvemos en este mundo, en cualquiera de los roles que tengamos que tener, entonces tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es decir, que la santidad es algo que como es la obra de Dios en nosotros, como es parte de esa naturaleza nueva, de esa nueva vida que Dios nos ha dado, entonces se manifiesta, se expresa en todas las facetas de nuestra vida. No solamente, no nos ponemos un vestido de santidad cuando vamos al templo y cuando terminamos el culto regresamos a la casa y
nos quitamos el vestido de santidad y así no es, porque no es un vestido por fuera, sino que es un vestido por dentro. ¿Ok? Ok, pregunta o complementación. Como que no quieren preguntar para que darle opción al otro. Entonces vamos a hacer la número 3, que es gratitud. Está la hermana que le toca la gratitud. Sí, está Ana. Ok. Entonces es su turno, hermana Ana. Ana Ramírez nos va a Ay, compartir la gratitud. sí, pastor, pero me va a disculpar. Me va a disculpar porque no pude preparar porque estaba estoy aún afónica. Ah, Entonces, sí, me perdona, pero me puede poner para el próximo jueves. Y yo con mucho gusto le pongo. ok. Pero el próximo jueves tiene que estar a las 6 en punto para que nos dé tiempo. Sí, pastor, lo que pasa es que llegué tarde porque tenía un compromiso a última hora con mi mamá y bueno, la Tranquila, persona no que se estaba con preocupe. él me agarró puro hablar y hablar y hablar y no pude estar a tiempo, pastor. Y me Ok, disculpa allí. tranquila, Ana, no se preocupe. Para la próxima semana. Bueno, pero entonces tenemos algunos minutos para si quieren compartir algo acerca del amor o de la santidad que nos presentó hoy la hermana Luzmila y la hermana Carly. Entonces pueden participar. Ahora sí, no tienen que tener miedo que no tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo, entonces ustedes pueden hablar un poquito, decir algo, preguntar algo, compartir algo, pueden hacerlo. Pastor, buenas noches, ¿cómo estás? Te habla Luis Buenas noches. Millán. Ujú. Pastor, usted está diciendo que la lección 2 comprende Efesios capítulo 5, pero el capítulo 5 completo. No, no, no. Y lo que dije fue que el, por lo menos el título de las lecciones, o sea, este libro está desarrollado sobre la base de Efesios capítulo 5. Por lo menos el título, todos los títulos fueron sacados de Efesios capítulo 5. Entonces, si usted ve Efesios capítulo 5, en el tema del amor fue el versículo base es Efesios 5:2, donde dice anda en amor como también Cristo nos amó. Y en el versículo, en el de santidad está el versículo 3b que dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Entonces, eh, eh, en los versículos base o los títulos y todo eso está basado en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 hay algo muy interesante, porque nosotros al principio le dijimos que este libro nos va a ayudar a caminar con Dios. Y hay una frase clave en el capítulo 5 que es andad. Entonces, el versículo 2 dice, andad en amor. Pero hay uno de los versículos que dice, anda como hijos de luz. Entonces de ahí desarrollamos el tema de la transparencia. Hay otro versículo que dice, anda como sabios. ¿Ve? Entonces, Efesios capítulo 5 nos enseña cómo caminar con Dios. Ok. ¿Alguien Ok, más quiere? Ok, hermano. ¿Alguien más quiere preguntar o participar, complementar? Buenas Recuerde noches, que pastor. en las intervenciones ustedes pueden complementar y preguntar también. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Bueno, estaba viendo la lección del capítulo del amor, un poquito así en general, y en resumen es eso de amar a Dios, amar al prójimo y amar a nuestros enemigos. Una compañera de trabajo me preguntaba, Linda, pero nosotros tenemos enemigos.
Me decía, porque en la palabra dice amar a nuestros enemigos. Y fue un momento como de analizar, porque nosotros no podemos decir, bueno, este es mi enemigo, aquel es mi enemigo, no, sino que el enemigo, creo y entiendo, y me corrige, pastor, si estoy equivocada, es aquella persona que está en contra, pues, no porque tú le tengas rencor, sino porque quizás está en contra, se opone, es piedra de tropiezo porque no conoce de Dios y el amor de Dios no está en él. Entonces allí pudiera ser esa persona el enemigo, pues porque no está de acuerdo con la fe en Cristo y entonces se opone y causa quizás esa distancia, pues no hay amistad, no hay el compañerismo o esa cercanía que usted Sí, me comentó con sí, respecto a eso, claro. pastor. Y también se refiere a las personas que nos causan daño. Porque, por ejemplo, el caso que nosotros pusimos de Esteban, las personas que lo estaban apedreando no eran sus amigos y no le estaban haciendo algún bien. Eran sus enemigos, lo odiaban, estaban matándolo. ¿Ves? Entonces eran sus enemigos. Y cuando él dijo, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado, él estaba amando a sus enemigos. Entonces nosotros tenemos enemigos. Todas las personas tienen enemigos. No en el sentido de que nosotros seamos enemigos de ellos, pero ellos son enemigos de nosotros. Porque la Biblia dice, por ejemplo, en cuanto dependan de ustedes, estén en paz con toda la gente. ¿Ve? Pero no toda la gente quiere estar en paz con nosotros. O sea, hay gente que nos causa daño. Hay gente que no nos ama. Hay gente que nos aborrece. Entonces, esos son enemigos. ¿Ve? Y es muy diferente cuando dice enemigos que enemistad, porque la gente puede decir, este, tú no debes estar enemistado con nadie, eso es una cosa, ¿verdad? O sea, que nosotros estemos enemistados con la gente o en ese sentido, pero en el caso de enemigos, todos tenemos, o sea, todos tenemos enemigos o todos tenemos personas que están en contra, que se oponen, que de alguna u otra manera nos causan daño. Y por eso la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Ok, ¿alguien más quiere participar? Y vaya activando su video para que tomemos una foto bonita entonces. Para la otra semana tenemos a Carelis Tobar con obediencia, ¿verdad? Tenemos a Rosa Marisol con pureza. Tenemos a Alfonso Pérez con transparencia. ¿Así es? Iniciamos con Ana Ramírez con gratitud. Ok, a lo mejor si se han metido a la aula virtual no han podido entrar porque tengo que inscribirlos a todos en el segundo libro, así como lo hice en el primer libro. Esta noche los hago para que ustedes puedan entrar y hacer sus cuestionarios como lo han hecho en el libro número 1. Ok. Bueno, entonces vamos a tomar la foto a la 1. Hay que contar hasta 10 para que se active. A 1, a las 2 y a las 10.
Ahora sí, ya se activaron 3 más, entonces a la 1, a las 2 y a las 4 más. A la 1, a las 2 y a las 10. Listo. Ok. Entonces, alguien se prepara para tener la oración final y si quieren decir algo antes de terminar, pueden hacerlo. Amén, amén. Oramos al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por esta clase de hoy. Danos la sabiduría, el entendimiento de tu palabra, Señor, para seguir adelante, amándote cada día, Señor, porque ese es el propósito por el cual tú nos has llamado a conocerte, Señor, porque cada vez que conocemos más, te amamos más, Señor. Y ayúdanos también a vivir en santidad, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche, Dios, que tuvimos esa participación en esta clase, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. También te pido que bendigas a nuestro hermano pastor Isaac. Bendícelo grandemente, Señor, en el nombre de Jesús, y bendice también a su familia. Gracias, Señor, por tu amor y por tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermano.